La acción humana, las acciones humanas, que quiero verlas también. A ver, por la página 100, la acción humana, que había que leer hasta la 110. El sonido va bien, ¿eh? Va bien. Hoy es martes 27 de octubre del 2009. Estamos... A ver si pueden ir firmando, perdona. Bien. Muy bien, pues vamos a ver. Que el curso ya ha adquirido velocidad de crucero. Ya saben que yo soy simplemente el míster, es decir, el entrenador. Ustedes son el equipo. ¿Y el equipo qué es lo que va haciendo? El equipo va leyendo y subrayando a su leal saber y entender las lecturas. ¿Qué lecturas hay que ir haciendo? Las que dice el programa para cada día. Cuando vienen las clases, yo insisto en determinados temas. Así es como son las reglas del juego. Por tanto, señorita Gangoso, ¿dónde está situada? Es lo que tiene usted que ir haciendo a distancia. Hoy vamos a terminar de acotar lo que quería decir sobre el tema 3, aunque ustedes van leyendo muy por delante del tema 3, ¿de acuerdo? Luego ya les alcanzaré, no se preocupen. Simplemente indicarles que todos los epígrafes del tema 2 y 3 se los voy a preguntar en el examen final, porque en este curso se indica lo que se va a preguntar a los alumnos. Bien. Mañana salgo para Polonia, porque en Varsovia se presenta mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos en polaco. Tengo que dar 4 conferencias en 4 universidades. Me han hecho un programa intensísimo, va el embajador de España en Polonia, ya les contaré. Pero me han dicho que poco menos que han fletado un tren de provincias, Cracovia, etcétera, para ir a escucharme a Polonia, estos polacos, a Varsovia. Veremos a ver qué tal va todo, a ver si sobrevivo. Y en cuanto a la semana pasada, decirles que el evento en Salamanca fue un éxito. Tuvo lugar en el convento de San Esteban, en un salón, una sala espectacular presidida por Santo Tomás de Aquino, colindante con el lugar de entierro de los grandes dominicos españoles, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Melchor Cano, etcétera. Y el nivel académico y de las presentaciones fue muy alto. Les recomiendo a todos ustedes que vayan. Hola, adelante. Estamos en los prolegómenos, que vayan a Salamanca, que además acaban de abrir una autopista y se llega enseguida y muy fácil. Muy bien. Yo hablé en Salamanca sobre la teoría de la eficiencia dinámica, que tiene una conexión muy próxima con lo que estoy explicando en clase aquí. Y también con lo que estamos viendo, vamos a ver en el curso del máster. Significa, por tanto, que el jueves no hay clase, ni para los alumnos de grado, ni para los alumnos de máster. Los alumnos del máster ya he distribuido las presentaciones por días. Y entonces, en la semana que viene, nos pondremos de acuerdo, las pondremos en calendarios para que ustedes tengan tiempo, yo seguiré explicando, y ya tenemos hasta mayo distribuido, O sea que esto va... es coser y cantar. Y como siempre, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Es el momento de preguntar. Que nadie se quede con dudas, incertidumbres. Sí. Tenemos 2. Venga, 1 y 2. Sí. Tácito y no articulado, siempre juntamos tácito y no articulable. ¿Los utilizamos como sinónimos o se van en... No, no son exactamente sinónimos. De hecho, en la clasificación que hicimos diferencial por autores de 2 tipos de conocimiento A y B, veíamos que eran diferentes puntos de vista de la misma realidad. Se fijaba Mises en eventos únicos y clases. El científico de clases, el de eventos únicos históricamente irrepetibles de caso. Sería el conocimiento práctico, ¿no? Michael Oakeshott se refiere al conocimiento práctico, se aprende con la praxis, o técnico, frente al conocimiento científico. Bien. Hayek insiste en el conocimiento tácito, en el sentido de que está implícito en lo que hacemos, no en el sentido de que está explicitado. Y, hombre, es próximo a lo de articulado o no articulable. Un conocimiento tácito podemos intentar articularlo, lo que pasa es que de manera más torpe, nos cuesta mucho más trabajo, hay muchas facetas sutiles que quedan fuera.
Entonces, es como si usted dijera, a ver, escríbeme en un manual los secretos para hacer feliz a tu esposa. Pues hombre, cada uno sabemos, por experiencia práctica, pues lo que hace feliz, lo que no la hace, lo que le molesta, y a lo mejor somos capaces de hacer una lista de cosas, pero seguro que nos dejamos en el tintero el 90% de los detalles sutiles, pues, que son los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en las relaciones conyugales. Pues lo mismo pasa en el mundo de la empresa, ¿eh? Son detalles sutiles los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en una empresa. Y son detalles sutiles los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en una película. Y nos cuesta muchísimo trabajo articularlo, pero están, aun no siendo exactamente lo mismo, íntimamente relacionados. La capacidad de articular y el carácter explícito o implícito. Un lenguaje como por ejemplo el matemático, ¿ustedes tienen asignaturas, han dado matemáticas en audiovisual? No, o sí, bastante. Bueno, el lenguaje matemático es completamente, digamos que es el lenguaje más formalizado que hay, más articulado que hay. Hay unas premisas, se van deduciendo con total exactitud. Lo que está a la derecha sumando, pasa a la izquierda restando, lo que está multiplicando, dividiendo, totalmente explicitado. En cambio, el lenguaje verbal es un lenguaje lleno de muchas más sutilezas. Aunque lo articulamos, conlleva mucho más conocimiento práctico. Un subjuntivo, un condicionado, una pregunta sutil, conlleva mucho más de lo que en realidad estamos diciendo. Luego, por eso el lenguaje verbal es más rico, más flexible que el lenguaje matemático, que es muy encorsetado. Otra pregunta. En el texto siempre se habla del hombre, del hombre, del hombre. Sí. Yo tenía la duda, puesto que, digamos, si uno sigue a Mises, él está más o menos ubicado en el individualismo metodológico, si sería correcto uno trabajar este texto con el adjetivo de individuo, o si es a propósito que se ha puesto el adjetivo de ser humano o de hombre. Sí. Bueno, yo prefiero, como yo doy una visión un poco más moderna y generalizada de la praxeología que Mises, me refiero al ser humano actor creativo. Hombre, bueno, si estuviéramos en Estados Unidos y en Inglaterra, siempre tienen que poner he, she. Es pesadísimo leer los libros porque siempre que dicen hombre, para no ser tachados de sexistas, dicen mujer, ¿no? Y él y ella, con lo cual es, cuando yo digo hombre, me refiero en el sentido tradicional, en español, de ser humano. Por tanto, incluye al hombre y a la mujer. Ser humano, quiero llevar la idea de que es la persona con la enorme riqueza que tiene la persona humana, que se plasma en las acciones que lleva a cabo. El individuo, he rehuido de utilizar ese término, porque aunque es correcto y lo utiliza Mises, conlleva una carga demasiado ideológica y reduccionista, por decirlo de alguna forma. Usted está hablando de individuo, pues Zapatero diría ciudadanos y ciudadanas. Individuo, pues casi conlleva la idea del liberal del siglo XIX, el individualismo extremo. No hace falta poner esos calificativos cuando tenemos ser humano. Yo me quiero referir al ser humano real, de carne y hueso como somos nosotros. Por eso hablo de hombre que actúa. Pero está bien la matización. Bueno, pues si no hay más preguntas, sí. Mises habla aquí del Werkframe, que es hacer cosas sin formular juicio valorativo. Después habla de la Werkframe. Libertad de valores. Que él se refiere a que la ciencia económica es una ciencia que está libre de juicios de valor. O sea, ¿se acuerdan cuando decíamos que los fines son subjetivos? En el sentido de que los fija el sujeto que actúa, y los medios también, en el sentido de que como científicos de la economía no podemos juzgar condenando o no los fines que el actor elige o descubre o crea. Les ponía el ejemplo, ¿se acuerdan?, del jefe de la tribu de antropófagos en Nueva Guinea, que se ponía a su hijo enfermo y él estaba convencido de que el mejor medio era llamar al brujo para que hiciera unos exorcismos y salvara al hijo. En el momento en que él piensa subjetivamente que es un medio llamar al brujo porque le va a permitir
quitar a los demonios que tienen la cabeza y mantienen al hijo enfermo, en ese momento, con independencia de los juicios de valor que nosotros podamos tener, es idiota, que tío más de su desarrollado, ¿por qué no le ha dado antibiótico? En ese momento ya se ha convertido en un bien económico y son aplicables todas las leyes de la economía, escaso, etcétera. Basta con que una señorita piense que un determinado compuesto químico le vale, poniéndoselo todas las noches, para estar más guapa, aunque sea mentira, para que inmediatamente se convierta eso en un bien económico y todas las leyes de la economía que estamos estudiando sean aplicables. Por tanto, no podemos enjuiciar desde fuera, como científicos, de buenos o malos, los fines que creativamente descubran los actores. Sí los podemos enjuiciar como médico, yo como médico puedo decir, este es idiota, porque no le da un antibiótico. Lo puedo enjuiciar con la perspectiva de un ser humano del siglo XXI, que conoce cuáles son los medios más tecnológicos, más adecuados para conseguir determinado fin. Pero eso para la economía es irrelevante, ¿eh? Si la gente desea, yo qué sé, arenitas o agua del Jordán para bautizar a los niños. Me acuerdo de ese ejemplo porque en España se comercializaron durante muchos años, eran unas botellitas de agua del Jordán. Se puso de moda en las parroquias, por alguna razón se consideraba que el bautismo con agua de Jordán llevaba más valor añadido de Espíritu Santo que el bautismo con agua de grifo. Y entonces había, ¡qué tontería! Se lo preguntan ustedes a cualquier teólogo y decían, eso es una... Nosotros, gilipollez. Bien, y lo condenamos. Pero no sé si es irrelevante, porque en el momento en que la gente piense que eso es así, subjetivamente, ya se convirtió ese recurso en escaso y, por tanto, era aplicable todas las leyes de la economía al mismo. O sea que la economía es una ciencia en sentido positiva, libre de juicios de valor. El postulado de la Welfare, ¿esa es la escuela o qué? No, es la expresión alemana, Wert, que significa valor, tenemos aquí varios alemanes, ¿no? Frei, libertad, libertad de juicios de valor. En el que, no tengo aquí delante la acción humana, donde lo dice, aquí lo explica, pero en la página dice objeto y método específico de la historia. Hay quienes afirman que la historia debería reflejar cómo sucedieron efectivamente los hechos, sin valorar ni prejuzgar, es decir, sin formular ningún juicio valorativo, Wertfrei. A la obra del historiador tiene que ser fiel al asunto. Lo que sucede es auténtico. Bueno, claro, es que ustedes están leyendo por delante, hacen bien, porque tienen que cumplir el programa, pero vamos a hablar de la teoría y la historia enseguida. Ya terminamos esto y ya entramos con los datos. Déjelo ahí. Sigan ustedes leyendo. Cualquier persona que tenga problemas de alemán, levanten los señores de alemán la mano, se preguntan, y además así vale hay interacción dentro de la Unión Europea. Vale. ¿Más preguntas? Bueno, pues mire, el último día de clase, ya retomamos, nos quedamos analizando algo maravilloso, los tres efectos que tiene todo acto empresarial. Y recuerden que todo acto empresarial produce un efecto de creación de información, de transmisión de información y de coordinación y ajuste. Y nos quedamos maravillados. Cuando el empresario descubre una oportunidad de ganancia, crea, efecto de creación en su mente, un conocimiento que previamente le había pasado desapercibido. Cuando actúa para aprovecharse de ese beneficio, compra barato y vende caro, transmite información, y decíamos que transmitir a alguien algo es hacer que esa persona genere en su mente una información que previamente habíamos creado nosotros. Efectivamente, nos dábamos cuenta que como resultado del acto empresarial, el que dilapidaba el recurso escaso y no le daba valor, a partir de ese momento se le transmite la información, el mensaje de que debe guardar ese recurso que no valoraba, porque hay demanda para él en otros lugares del mercado. Y además lo hacía de buen grado, porque lo podía vender a un buen precio, cuando antes para él era una maldición. Poníamos el ejemplo de la maldición de Texas, el petróleo, antes de que se descubriera el motor de explosión, y la capacidad de refinar el petróleo para convertirlo en gasolina. Bien. Y también se transmitía al otro actor que estaba frustrado, porque no podía ella conseguir el fin que quería, que ya podía lanzarse adelante, porque estaba disponible el recurso. Creación de información, transmisión de información, y en tercer lugar, coordinación o ajuste. Porque el resultado final es que uno y otro, de los que antes actuaban como si dijéramos uno a espaldas del otro, de forma descoordinada o desajustada, y la visualización era muy clara. Uno tiraba el recurso sin saber que otro lo necesitaba con gran valor. Pues uno y otro aprendían
a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades ajenas. Y les pondría el ejemplo gráfico del camión de basura que siempre me encontraba cuando iba a estudiar a Stanford. ¿Se acuerdan que decía el camión de basura? Decía, la mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer, muchas gracias. Eso de recoger mierda, qué cosa más asquerosa, nadie lo haría motu propio, pues hay gente que está encantada de recoger mierda, incluso hasta de comérsela. Esto ya es una exageración cara a la galería, ¿eh? Vale. Bueno, pero la idea que a mí me gustaría que nosotros nos maravilláramos de ella, porque la verdad es que pensándolo bien, es para sorprenderse. Es que en el proceso social, siempre que hay un desajuste, una descoordinación, es decir, una persona actuando de espaldas o de manera contradictoria a las necesidades de otra en cualquier ámbito, siempre que sucede eso, se plasma en una oportunidad de ganancia que está latente para ser descubierta por cualquier empresario. Con lo cual, el enorme poder del ánimo de lucro de todos y cada uno de nosotros, de los 7.000 millones de personas del mundo buscando conseguir beneficio, se moviliza para detectar, sin que ellos lo sepan, esas situaciones de desajuste o descoordinación y superarlas. Es decir, actuando para aprovecharse de esas oportunidades de beneficio. Y cada vez que las descubren, las detectan y se aprovechan de ellas, embolsándose el correspondiente beneficio, crean información, transmiten información y, lo que es más importante, coordinan el comportamiento previamente desajustado. Y precisamente por eso podemos vivir en sociedad. Ustedes saben el desafío que supone, o que supondría, organizar desde arriba, en base a un ministerio, la coordinación de esos 7.000 millones de seres humanos, cada uno dotado de una capacidad creativa y de todas sus peculiaridades, y con fines variables, etc., es una tarea teóricamente imposible. Y a través del orden espontáneo del mercado, protagonizado por la función empresarial, cada día se lleva a cabo ese proceso de creatividad y coordinación. Y es simultáneamente creatividad y coordinación, creatividad expansiva, porque somos capaces de descubrir de la nada cosas nuevas que cambian el universo que nos rodea y que por tanto trastocan todo y generan continuos desajustes, y a la vez coordinación, porque esos desajustes se plasman en oportunidades de ganancia que tienden a ser descubiertas por los empresarios y coordinadas. Y esto es lo que yo llamo la expansión, el Big Bang. El Big Bang es una expresión metafórica, cogida del mundo de la ciencia natural. Se refieren al primer instante del universo en el que se produce una explosión ya, no se sabe cómo, parece, de pronto no había nada. De pronto hay una explosión y empieza el universo, que está continuamente, es el Big Bang, dicen los especialistas en astrofísica. Vale. Bueno, pues piensan que eso ya se le acabó, etc. Hay teorías también teológicas, eso explicaría algo previo, que es lo que pone en funcionamiento todo el universo. Bien, yo metafóricamente cojo la expresión y digo que el proceso social es el orden más complejo que hay en el universo, mucho más que el de la astrofísica, porque está protagonizado por seres humanos creativos, que somos los seres nosotros, y está en continua expansión, continuo Big Bang, en el que continuamente se expande, como resultado de la creatividad de las cabecitas de todos los que constituimos la humanidad, el conocimiento, generando múltiples descoordinaciones en esa expansión, pero que tienden a ser detectadas, descubiertas y coordinadas también por el propio proceso empresarial. Los empresarios que impulsan la explosión creativa, lo que Schumpeter llamaba el proceso de destrucción creativa, simultáneamente hacen que esa expansión sin límites, ese Big Bang, continúa además, no solo el inicial que dio lugar al universo en el mundo de la física, en la vida social es continuo el Big Bang, sea tan coordinado como humanamente es posible en cada circunstancia histórica, porque la función empresarial, repito, cada vez que surge un desajuste, se plasma una oportunidad de beneficio, los empresarios tienden a descubrirla y cuando actúan y se aprovechan de ese beneficio, coordinan el comportamiento de los agentes implicados. Muy bien, pues eso es lo que explicábamos el otro día, y en la página 68 hacemos una pequeña referencia a dos conceptos que son arbitraje y especulación. Los señalo porque han adquirido carta de naturaleza en la ciencia económica. Sin embargo, desde el punto de vista teórico no hay diferencia entre ambos. Se llama arbitraje
a la función empresarial ejercida en el mismo momento del tiempo, es decir, en el presente. Compro hoy barato y vendo hoy caro. Y especulación es la función empresarial ejercida en momentos distintos del tiempo. Pienso que el día de mañana, vamos a ver, el año que viene, la moda va a ser minifalda y zapatos puntiagudos con tacón alto, aunque ahora está de moda maxifalda y zapato plano. Menuda. Entonces, en función de eso, hoy compro barato todos los recursos necesarios para producir minifaldas y zapatos, y a lo largo del año hago miles y miles, soy jefe de compras de Zara, y luego a partir de dentro de 8 o 9 meses los lanzo. Y si acierto, pues he comprado barato hoy y he vendido barato dentro de un año. Bueno, se llama especulación a la función empresarial ejercida en momentos distintos del tiempo. Sin embargo, repito, que aunque han adquirido carta de naturaleza, a efectos prácticos, desde el punto de vista teórico, es lo mismo. Descubrir algo hoy que no se conocía antes equivale a crearlo. Descubrir, decíamos, América por Colón, aunque estaba ya allí, pues equivale a crearla. Y no hay ningún comportamiento que sea simultáneo o totalmente sincrónico, es decir, ipso facto, compro barato y vendo caro, sino que siempre toda acción humana es secuencial, dinámica, aunque parezca que lleva muy poco tiempo entre una y otra, siempre hay una serie de etapas que constituyen tiempo subjetivo y por tanto todo es especulación. Lo que pasa es que a efectos prácticos la distinción es puramente practicona, no es científica, rigurosa. Se llama arbitrajistas aquellos que compran barato y venden caro en un entorno temporal próximo que constituye presente, en el que no hay cambios importantes en el contexto, y en cambio se llama especuladores a los que compran barato, por ejemplo, un solar hoy, pensando que va a adquirir un gran valor dentro de 5 años, porque la localización de las necesidades de la ciudad van a ir hacia ese barrio. Y entonces él está esperando y cumple una función social tremenda, porque si de verdad dentro de 5 años va a haber una gran demanda para determinados usos y no se espera ello y ya el solar se construye con un uso erróneo desde hoy, se frustra la satisfacción de las necesidades futuras. Por eso los especuladores, recuerden que viene etimológicamente de especula, ver lo que a lo lejos va a venir, son la quinta esencia de la función empresarial, es una plasmación típica de la empresarialidad bien ejercida y cumple una función social tremenda. Luego esa diferencia es una diferencia de relevancia práctica, aunque no de contenido teórico riguroso. Bueno, el epígrafe siguiente se trata de estudiar un poquito más las instituciones. Se titula Derecho, Dinero y Cálculo Económico. Miren, todo el proceso empresarial se frustraría si, por ejemplo, las personas implicadas en el mismo no cumplieran determinados comportamientos pautados. Imagínense que yo voy al que tiene el recurso que se utiliza malamente, le ofrezco comprárselo y cuando llega la hora de la verdad no le entrego el dinero prometido, o él no me da el recurso con la cantidad y la calidad que se había pactado, o yo que soy el empresario, pues cometo un acto criminal y cuando lo voy a revender a la persona que lo necesita con tanto interés, pues le doy otro bien distinto al que ella necesitaba. Para que la función empresarial se lleve a cabo con los 3 efectos que hemos visto, de creación, transmisión y coordinación y ajuste, es preciso que las partes implicadas sometan su comportamiento a una serie de normas pautadas, que son las que constituyen el derecho. Llamamos derecho al conjunto de normas de comportamiento que regulan las relaciones entre los seres humanos, especialmente en el ámbito de los intercambios, derecho civil, derecho mercantil. ¿De acuerdo? Y esas normas se forman de manera evolutiva. Son instituciones o comportamientos habituales que se van descubriendo a lo largo de la historia como resultado del comportamiento de generaciones y generaciones de seres humanos y aquellos grupos sociales que antes las internalizan,
potencian más la empresarialidad y preponderan sobre otros grupos sociales que no las internalizan. Entonces, lo que estoy explicándoles a ustedes es que el derecho, como institución, surge del propio proceso evolutivo del mercado y a su vez lo hace posible. Hay un proceso de feedback o retroalimentación. Surge del proceso y conforme se va depurando lo impulsa, lo perfecciona. Proceso de retroalimentación. Siempre pongo todos los años el ejemplo, o sea, cómo surge en términos abstractos una institución básica del derecho como institución que es imprescindible. El derecho de propiedad como institución que es imprescindible para el proceso de mercado. Pues surge de manera evolutiva. Originariamente los seres humanos no descubrieron con toda puridad el contrato de compraventa. Todos los estudios antropológicos demuestran que es un proceso evolutivo que lleva mucho tiempo. Pongo el ejemplo del Mediterráneo. Digo del Mediterráneo porque el Mediterráneo es donde surge la civilización, donde surge el comercio. Allí donde hay comercio, las costumbres son dulces, dice Montesquieu. Donde no hay comercio, hay violencia. Y efectivamente, determinadas civilizaciones que surgen al este del Mediterráneo, por ejemplo los fenicios, pues desarrollan una serie de factorías o ciudades comerciales a lo largo del Mediterráneo. Cartago, la más importante, los cartagineses, y se extienden esas ciudades, llegan hasta España. Lo mismo los griegos, los romanos después. Entonces imaginen, visualicemos, llegan los fenicios en un primer momento, vamos a poner, con sus naves, han oído hablar de que hay, en la parte más occidental del Mediterráneo, Finisterre, la parte ya donde termina la tierra, pues una zona muy rica, feraz, que han oído que hay mucho oro y muchos recursos naturales y minerales, etcétera. Entonces se atreven de llegar allí. También han oído que la verdad es que los habitantes son muy poco civilizados, unas tribus belicosas y que poco se puede hacer con ellas. Y efectivamente, a lo mejor llegó la primera trireme o la primera nave, muy ilusionados en ver si podían llegar a algún acuerdo comercial, y cuando desembarcan se encuentran con unos celtíberos que son unas malas bestias. Y en cuanto ven que llegan allí, lo único que se les ocurre es lo que han venido haciendo durante miles de años: atacarlos, matarlos a todos y comérselos. Y seguro que pasó así al principio, la primera vez, o la segunda, o la tercera. Y quedaron unos restos humeantes en la playa, unos cadáveres, incendiada la nave, etc. Pero estoy haciendo una novela, pero esta descripción histórica de lo que pudo ser es muy próxima de lo que en realidad es, y ustedes que hacen guiones de películas, pues les estoy dando la idea para un guión. Siempre en el proceso de la humanidad hay una vanguardia de actores dotados de una mayor perspicacia en términos relativos. Yo qué sé si el hijo de la tribu de los celtíberos pues recogió entre esos restos humeantes un pequeño espejuelo y se quedó sorprendido al ver, oye, pero si veo mi faz, pero malamente, pero primero porque está roto y segundo porque está, perdonen ustedes, se me ha olvidado quitar el móvil, porque está quemado. Entonces, y a lo mejor pues lo guardó con cariño y pasan 20 o 30 años, se repite la aventura comercial por parte de los fenicios. Esta vez, como ya saben que no volvían, van más armados y de nuevo desembarcan en las costas españolas. Y el que era un niño y había quedado muy impresionado por el espejuelo y lo conserva y lo tiene aquí puesto con gran orgullo, cuando ve que desembarcan, a lo mejor se le enciende la bombilla y dicen, una cosa, la bombilla creativa, fíjense, estamos hablando de protagonistas de la historia anónimos, porque no conocemos sus nombres y apellidos. Un momento, se le enciende la bombilla, un momento, ¿qué puedo hacer yo para conseguir espejos que seguro que estos traen? Lo que me pide el cuerpo y lo que venimos haciendo durante miles de años es arrasar, matarlos y comernos, pero no, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que yo hago cuando quiero quedar bien con alguien. Un regalo, venga, pues vamos a ver, vamos a ofrecerles un regalo. A ver, me sobran hijas, vamos a regalarle las hijas. Y pongo el ejemplo de regalar las hijas, porque todos hemos visto películas del oeste, no hemos visto todas películas del oeste, donde viene el que quiere las pieles y al final quiere congraciarse con el jefe de la tribu, y el jefe de la tribu le dice,
a cambio del rifle Winchester te doy, yo quiero unas pieles, sí, pero estoy muy contento, y te doy las pieles y mi hija. La hija es una gorda pestífera que huele a grasa, y entonces el pobre protagonista de la película dice, no, yo no quiero esto, y el otro le da un codazo y dice, oye, que nos corta la cabellera, te la llevas a la fuerza, porque se considera un insulto, y al final se terminan con la pestífera grasienta gorda, las pieles, y el de la tribu encantado con un bidón de whisky y un rifle. Un intercambio de regalos. He saltado 2000 años, pero volvemos a la época de los fenicios. Un intercambio de regalos. Y los fenicios vienen llenos de abalorios, de unas telas que han descubierto unos moluscos en la playa que permite tintarlas de púrpura, y de espejos y cristales que no los han visto en su vida, y por tanto que valoran mucho. Ya hablaremos de la ley de utilidad marginal. ¿Y qué es lo que puede ofrecer el bestia? Bueno, pues ofrece sus hijas, más o menos gordas y grasientas, pero también tiene, pues, pepitas de oro puestas aquí, etcétera. Y entonces hay un intercambio de regalos. Yo te doy mis pepitas de oro y dos niñas, y tú me das, y los otros que ya... Entonces ya, fíjense, un intercambio de regalos. Te doy y tú me das. El intercambio de regalos, cuando se multiplica y se hace abstracto, se convierte en el contrato de compraventa. Y es un proceso evolutivo que lleva mucho tiempo. Como resultado del propio proceso espontáneo del mercado, se descubren las instituciones o comportamientos pautados en los ámbitos jurídicos, que estamos hablando ahora, morales. La moral y el derecho están muy próximos. El derecho es el que se puede imponer por la fuerza, la moral no. Comportamientos de cortesía, moral personal, principios de la familia, etcétera. Morales, lingüísticos, ya lo veremos, o económicos, como el dinero. Son todas esas instituciones que surgen del proceso espontáneo del mercado y a su vez lo hacen posible. Entre esas instituciones, las más importantes son el dinero y el derecho de propiedad. Y veremos por qué. Porque son las que van a permitir plasmar en los intercambios lo que vamos a denominar precios de mercado, que son relaciones históricas de intercambio que hacen posible el cálculo económico. El término cálculo procede del latín calx, calcis. ¿Saben ustedes lo que eran los ábacos romanos? Los romanos no tenían calculadoras, pero sumaban y restaban muy rápidamente con un ábaco, que eran una serie de líneas, también en China, donde había unas piezas de caliza agujereadas y metidas. Entonces, rápidamente, con unidades, decenas, centenas, pues cada una de esas piezas eran de caliza, calx, caliza, y como se llamaba cada bolita con el nombre de calizas, al ábaco que permitía calcular, de ahí viene cálculo, de caliza, calx, calcis, económico. El cálculo económico veremos cómo se hace posible gracias al puente que conecta el mundo interior subjetivo de las valoraciones. Creo que puse ya una explicación en clase, y el mundo exterior de los cómputos. Ese puente es la existencia de un mercado libre en el que hay intercambios, gracias al derecho de propiedad, que se plasman en precios monetarios porque hay una unidad monetaria. Luego vemos cómo las instituciones surgen del proceso de mercado, lo hacen posible y hacen posible el cálculo económico. Entendemos o definimos, cálculo económico es la estimación empresarial en términos de unidades monetarias del valor que tienen para los seres humanos que actúan las distintas alternativas o cursos de acción que imaginan. Y necesitan hacer ese cálculo para saber cuál es el que tiene más importancia o valor para ellos y dirigir su acción al que valoran más, rechazando los que valoran menos. Ya saben ustedes que llamamos coste, el valor subjetivo que se da a aquello a lo que se renuncia al actuar. Pues bien, el proceso de acción humana, el cálculo económico, orienta la acción hacia aquellos fines que valoramos más, reduciendo los costes o evitando incurrir en costes que superen el valor de los fines, es decir, evitando las pérdidas. Cálculo económico, que se hace posible gracias a la información que genera la función empresarial al comprar y al vender en el mercado, y a las instituciones que surgen del proceso empresarial y que a su vez lo hacen posible. Otra institución esencial es el lenguaje, el idioma en el que hablamos, también surge evolutivamente. Nadie descubrió el castellano, surge al resultado de un proceso evolutivo. O la contabilidad por partida doble. No sé si ustedes, los de grado, han estudiado contabilidad o no. No han estudiado contabilidad. Pues también es un lenguaje curioso, sui generis, que surge a lo largo de muchas generaciones de comerciantes que tienen que ser capaces de ver si han ganado o han perdido y hacer presupuestos para el futuro. Y se
se da la curiosa, es que la ciencia económica es todo maravillas, ¿no? La curiosa, aparentemente paradoja, de que las instituciones más vitales para el ser humano, para la vida nuestra, para que podamos conseguir tener éxito en lo que nos proponemos, la moral, el derecho, el lenguaje, el dinero, las instituciones más importantes para la civilización humana no han sido creadas deliberadamente por nadie, sino que surgen de forma consuetudinaria a lo largo de un proceso espontáneo, protagonizado por millones de seres humanos pertenecientes a muchas generaciones. Pero, bien mirado, no debe sorprendernos tanto, porque esas instituciones son tan vitales para la vida nuestra, precisamente porque conllevan un volumen inmenso de experiencia, de conocimiento, de información, precisamente el de los millones de seres humanos que han participado, cada uno con su granita de arena de experiencia a lo largo de la historia, un volumen tan inmenso de información que supera con mucho la capacidad de análisis y comprensión de cualquier ser humano, por sabio y bueno que éste sea. Solo a posteriori, viendo ya las instituciones que se han formado, los científicos de la economía podemos racionalizar solo la punta del iceberg, como si dijéramos, una fracción del papel que juegan esas instituciones, esos comportamientos pautados, que permiten al ser humano, recuerden, hacer frente con más posibilidades de éxito a la incertidumbre ineradicable que impregna nuestra vida. El futuro no sabemos cómo será porque depende de un conocimiento empresarial que continuamente se crea ex novo en cada momento. Muy bien. Hay otra institución que también menciono, que es la institución, la de la empresa, entendida como organización económica, que forma parte íntegra del proceso empresarial. El siguiente epígrafe se titula Ubicuidad de la función empresarial. Significa que la función empresarial, como si dijéramos componente químicamente pura, está dispersa, señorita, no me distraiga, en mayor o menor medida entre todos los seres humanos. Quiere decir que todo ser humano, por el hecho de serlo, es empresario. Por tanto, son empresarios no solo los empresarios estrictos sensu, en sentido histórico concreto o de tipo ideal, es decir, el que ha montado una empresa, también son empresarios los consumidores. Cuando yo voy a una gran superficie o a comprar, estoy ejerciendo mi creatividad. ¿Por qué decido comprar este producto o este no? He visto la publicidad, ha habido un vecino o una vecina que me ha sugerido esto, de pronto el producto me parece más atractivo, y en un entorno de incertidumbre, ¿compro o no compro? Y luego pruebo, y a lo mejor resulta que me he equivocado, porque el bien no es tan bueno, como se pensaba. Recuerden el famoso anuncio, ustedes que son de... A ver, señora, aquí tengo este jabón para lavadoras, Ariel, y aquí tiene usted otro jabón, tal. Venga, vamos a ver, ponemos el jabón en una lavadora con una camisa, ponemos el jabón sin nombre, sale la camisa gris, bien, luego ponemos el jabón Ariel, sale la camisa ¡ya!, reluciente, y la señora dice, ¿usted cuál prefiere? No, yo quiero Ariel. Oiga, le cambio Ariel por 5 paquetes del jabón, y no, yo quiero mi Ariel, sí, no, y vemos el anuncio y estamos todos convencidos que tenemos que comprar jabón Ariel, y vamos y compramos jabón Ariel, pero luego resulta que a lo mejor lo metemos en la lavadora explota, se llena de espuma todo, mojo al vecino de abajo y resulta que es un desastre. Entonces he cometido un error empresarial, o sí o no. Como consumidores continuamente ejercemos la función empresarial. Como capitalistas, veremos que el capitalista es aquel que no consume todo lo que gana, sino que ahorra una parte. Y como capitalistas también somos empresarios, porque ¿dónde invertimos lo que ahorramos? ¿En una empresa propia, en la empresa de un amigo, o lo presto a una institución financiera, o compro bonos? Estoy en un entorno de incertidumbre, diferentes alternativas, y elijo, soy empresario. Como los artistas también son empresarios, una guionista, el director de una película, ¿qué enfoque voy a dar a la película? Entre las diferentes, soy un empresario creativo. En el ámbito de la filantropía, la Madre Teresa de Calcuta, en el ámbito académico, la función empresarial está dispersa en todos los seres humanos, en mayor o menor medida, y no importa cuál sea el ámbito en el que se desarrolla,
la acción humana está nuestra empresarialidad. Por eso hablo de la ubicuidad de la función empresarial. ¿Saben ustedes lo que significa tener el don de la ubicuidad? ¿Qué significa tener el don de la ubicuidad? Estar en distintas partes. Bueno, pues eso es lo que le pasa simultáneamente a la función empresarial que está distribuida. Por tanto, usted tiene capacidad empresarial, todos tenemos función empresarial. ¿Y cuál es el principio esencial de la función empresarial? Miren, el principio esencial de la función empresarial es que cuando el ser humano actúa empresarialmente, descubre un fin o lo crea. Descubrir y crear, ya les digo que en términos de economía son sinónimos, porque lo valora y moviliza medios y emprende una acción constituida por etapas para lograr ese fin. Hay una tendencia, que no una garantía, a alcanzar el fin. Y la razón de que tendamos a lograr aquello que nos proponemos es obvia. Es decir, es como si el símil que yo pongo es el de la navegación, porque al fin y al cabo soy capitán de yate, ¿no? Está uno perdido en una tempestad por la noche, que es una de las cosas más horribles que puede pasar, sin ver nada y sin disponer de brújula. Pero si resulta que de pronto tengo una brújula que me indica el norte, o veo a lo lejos, entre cresta y cresta de ola, un faro, entonces ya me movilizo mi ser en alcanzar ese puerto, ya tiendo a ir. Es como si tuviéramos unas antenas parabólicas direccionables. Si yo de pronto detecto un fin que me merece la pena, yo que sé, por ejemplo, terminar la carrera de ciencias audiovisuales y triunfar en la profesión como guionista o montaje, y dedico todo mi ser a esto, entonces la información que vamos destilando y creando está dirigida a ese fin, y entonces nos aproximamos a él. Desde luego, entre 360 grados de posibilidades de dirección perdidos, si dirijo todo mi ser hacia un punto, tiendo a aproximarme a él. Y si yo digo, yo lo que quiero es encontrar a la mujer de mi vida y casarme, y dedicar a esto toda mi energía creativa, pues esta persona lo más probable es que encuentre a la mujer de su vida y se case. En cambio, que dice, a mí me da lo mismo la mujer, pues entonces se dan cuenta. Por tanto, yo tengo una visión, soy Bill Gates, yo lo que quiero es encontrar un producto que satisfaga las necesidades de millones de seres humanos en el ámbito informático, y termina desarrollando un sistema operativo. Hay una tendencia, pero no garantía, no hay ninguna garantía, Vivimos en un entorno de incertidumbre, podemos cometer errores empresariales, etcétera, pero vamos por prueba y error. Podremos fallar muchas veces, pero si nos dirigimos hacia el puerto, el principio esencial es que tendemos a lograr aquello que nos proponemos. Ahora, esto tiene una peculiaridad que explico en la página 75. Si por razones de tipo institucional, por ejemplo, el gobierno o la sociedad de castas en la India, etcétera, se bloquea, se impide el acceso de la empresarialidad a cualquier parcela social, entonces esta ley de tendencia queda bloqueada. La creatividad, transmisión y coordinación de los empresarios en esa parcela no se lleva a cabo. Y veremos que precisamente en la medida en que el Estado interviene en economía y en las parcelas en las que interviene y en la medida en que sea efectiva esa intervención, se bloquea el proceso de coordinación y surgen continuos desajustes y conflictos. De hecho, todos los conflictos sociales que ustedes hoy puedan enumerar tienen su razón de ser en la intervención del Estado. Cuando el Estado no interviene, y aunque esto parezca antiintuitivo, el orden espontáneo, en cualquier ámbito, tiende sistemáticamente a descubrir y coordinar los desajustes. Luego, la restricción institucional es la única que bloquea la ley de tendencia del principio esencial de que tendemos a lograr lo que nos proponemos. Si Correos tiene el monopolio de distribución de cartas y no permite que intervengan las empresas privadas, pues queda bloqueada toda una creatividad empresarial enorme que se podría llevar a cabo en ese ámbito. Pero a pesar de toda la legislación surgen 1000 formas de creatividad empresarial, y surgen mensajeros, y surge fax, y surge internet, etcétera, y así sucesivamente. Ahora, hay una cosa curiosa, y es que responde al viejo aforismo, o dicho español, dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que en esas áreas
prohibidas, parceladas, intervenidas o bloqueadas por el Estado, en la medida en que tengan éxito, como alejan la función empresarial de la misma, ni siquiera somos conscientes de todo lo que dejamos de crear por impedirse empresarialmente la acción humana en esas parcelas. ¿Cuánto se deja de crear empresarialmente por impedirse por el Estado que las calles sean privadas? Es que no podemos, es que hay todo un mundo inmenso. O que las drogas sean resultado de la libre producción, distribución, etcétera. Habría todo un inmenso esfuerzo empresarial destinado a buscar drogas cada vez menos dañinas, que tuvieran unos efectos atractivos para los consumidores, pero con menos efectos. Todo esto está bloqueado, hay que hacerlo de manera, o está bloqueado y todo el espíritu empresarial desaparece, o se hace de una manera oculta, o economía sumergida, o mercado negro, etcétera. Pongo el ejemplo de una nota a pie de página, en los países del antiguo telón de acero. Pongo el ejemplo porque es que el próximo 9 de noviembre se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín. Debería de ser fiesta en todo el mundo, ¿no? Y no solo en Berlín, la fiesta más importante, porque supone la caída de la mayor dictadura y del proceso más contrario a la naturaleza humana que ha existido en la historia. Pues durante muchísimos años en la Unión Soviética y aledaños estaban prohibidas las fotocopias, las fotocopiadoras. ¿Por qué? Porque tenían miedo los jerarcas de que se fotocopiaran masivamente y se hicieran libros contrarios al régimen político, subversivos desde su punto de vista. Entonces todos los alumnos, todos los estudiantes tenían que tomar los apuntes a mano y perdían horas y horas y horas tomando los apuntes a mano en la Unión Soviética, cuando en Europa uno tomaba los apuntes, se fotocopiaban y se distribuían rápidamente. Todo esto parece de la época de las cavernas, hoy que estamos utilizando Internet, pero fíjense ustedes lo poco que ha cambiado el mundo en 20, o lo muchísimo que ha cambiado el mundo en 20 años. Bien. Ellos no eran conscientes de todo lo que dejaban de crear como consecuencia del entorno en el que se encontraban. Cuando empiezan a pasarse de manera smuggling, es decir, ¿cómo se dice en español? Contrabando, los primeros compacts, DVDs, etcétera, de películas. Yo me acuerdo que los más populares eran la serie de Dallas. Ustedes no eran muy pequeños, pero hay un señor que se llama JR, que tenía un sombrero muy grande, etcétera. Y entonces empiezan a verlo, y se lo pasan de contrabando, empiezan a ver muchos detalles del mundo occidental, y en ese momento ya está sentenciado, porque hasta entonces los ojos no veían y el corazón no sufría, pero cuando los ojos ven el corazón sufre. Oye, que allí en Occidente fíjate lo que tienen. En ese momento está sentenciado, y por eso se desmoronó. Por eso es tan buena política para un país, digamos, cerrado, como puede ser Cuba, el libre comercio, porque al comerciar entran en contacto y ven la riqueza creativa del otro y dicen, ¿y por qué yo no voy a tener acceso a esto y poder también desarrollarme como ser humano? ¿Cómo se dan cuenta de lo que están sufriendo en términos de bloqueo de su propia naturaleza creativa como consecuencia del entorno dictatorial en el que viven? Y eso da lugar a una fuerza poderosísima e imparable hacia la libertad. Y luego termino con un canto a la individualidad, que no al individualismo, en este epígrafe. Porque decíamos que el conocimiento empresarial es privativo, en el sentido de que cada uno de nosotros dispone de un conocimiento único en el mundo, que con toda su variedad de riqueza de detalles y sutilezas no se ha dado nunca antes, ni se da ahora ni se dará el día de mañana. Entonces lo pensamos y usted dice, anda, pues y yo que pensaba que era yo un zoquete, una zoqueta, y era un don nadie, una doña nadie, una persona anodina que me considero, y que no soy, está diciendo el profesor Huerta que soy único en el universo. Pues sí, único o única, por muy torpes, anodinos, incultos, bestias que nos creamos. Hasta las personas más limitadas, desde el punto de vista de la formación del conocimiento articulado, pueden tener una aportación al proceso empresarial que sea determinante en la evolución histórica de la humanidad. Yo me acuerdo que había una serie de televisión que se titulaba La Ley de los Ángeles. ¿Quién la ha visto? Había esta chica que está anoréxica, era la protagonista, la que ahora es la esposa de Harrison Ford. ¿Cómo se llama?
Calista, se hacen ustedes, que son del cine, era la protagonista y hacía de abogada agresiva y tenía una serie de socios. No se olvidará nunca que en el despacho tenían contratado a un subnormal, o sea, un minusválido mental, síndrome de Down, una persona muy grandote, pero que era una torpe, y le tenían contratado en el despacho. Bueno, saben los americanos, lo políticamente correcto, la cuota, etcétera, todo muy bien, me parece perfecto. Y tenían contratado, y este hombre, pues, ¿qué es lo que podía hacer el pobre? Si tenía una edad mental de 6 años, aunque tenía 50, pues se ve en la serie, reparte el café. Pero además lo reparte malamente, porque tarda toda la mañana en repartir el café y una vez de cada 5 lo tira encima de los documentos y el correo, con mucho esfuerzo. Bueno, pues aún esta persona puede tener un destello de creatividad empresarial que cambie la historia del mundo. O sea, el hecho de que entregue a tiempo una carta o no la entregue, o que tire el café en determinado momento puede ser que cambie el mundo. Fíjense ustedes. Y esto tiene que ser también motivo de alegría y de optimismo, porque hasta las personas, digo, que nosotros menos valoremos, o que consideremos incluso más despreciables, tienen su capacidad de aportar empresarialmente creatividad al proceso del universo, del universo social. Esto lo recoge muy bien unos pareados que escribió León Felipe, y que yo tengo reseñados en la página 77, vayan a la página 77, fíjense ustedes lo que escribió en uno de sus momentos de mayor inspiración. Dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Lo tienen en las obras completas, en la página 25 del prologuillo de León Felipe. O sea que cada uno de nosotros tiene un camino único, históricamente irrepetible, desde el punto de vista de la creatividad empresarial. Por muy pequeños que seamos realmente, que en realidad todos lo somos, porque no somos nadie, o nos creamos que somos, o muy hundidos que estemos. Por eso tenemos que estar muy orgullosos. Vivir es un desafío, vivir es una oportunidad. La vida, la verdad, que tiene muchos problemas, muchas incertidumbres, pero a la vez es lo que le da salero. El hecho de que nosotros podamos participar como protagonistas empresariales en ella, sobre todo a las personas jóvenes como ustedes, debe ser un motivo de ánimo, de entusiasmo, de desafío, Y en realidad, como digo, jóvenes como ustedes, jóvenes como yo tengo ya 52 años, en realidad la juventud es una actitud creativa, empresarial, entusiasta y optimista, de decir, bueno, esto es un privilegio que tenemos de poder actuar empresarialmente en el contexto en el que estamos. Es un privilegio que estemos actuando ahora. Caballero, que me distrae, usted el del pendiente, es un privilegio que estemos en esta clase, ¿no? ¿Verdad? Que el 27 de octubre, hoy, martes del año 2009, no hay nada mejor que estar aquí, filosofando sobre el privilegio que es, lo cojonudo que es ser hombre y mujer y actuar. Tenemos que estar todos encantados, estamos todos como una moto, ¿no? Vamos a salir todos como una moto de clase hoy, ¿sí o no? Porque como una moto, ya sé lo que es, es una metáfora, Vale. Vale. Fíjense, Marañón, yo me he leído las obras completas de Marañón, son 20 volúmenes, una maravilla. Escribe en su obra El Greco y Toledo, dice: todo ser humano, aun el más humilde, crea solo con vivir. Aun el más humilde, aun el de la fe del barquero, crea solo con vivir. Bueno, y vamos a pasar al epígrafe siguiente, que es el dedicado a la competencia y función empresarial. Fíjense ustedes cómo estamos construyendo todos los fundamentos de la economía, ya no se les olvidará nunca, y además la están entendiendo perfectamente. El proceso empresarial, por su propia naturaleza, es siempre competitivo. Mire, hemos hablado de fines, de valores, medios, de costes, de planes, información, de creatividad, de coordinación, de transmisión de información. Y ahora damos un paso más y hablamos de competencia. Otro concepto esencial sobre el que gira la ciencia económica, competencia. Todo proceso, ese proceso empresarial que estamos explicando, ese proceso social espontáneo protagonizado por los empresarios, por su propia naturaleza es siempre competitivo. Competencia procede del latín competitio, que significa concurrencia, de hecho en latín se decía concurrentium, concurrencia múltiple de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que asignar su dueño. Esto es lo que significa competencia. O sea, como mucho diciendo, no, que yo quiero eso y solo hay una unidad y a ver, ¿a quién se lo asigno? El proceso empresarial es siempre competitivo. ¿En qué sentido? Vamos a ver. En el sentido de que el proceso empresarial es un proceso de rivalidad, en el que los empresarios rivalizan
unos con otros por descubrir antes que los demás las oportunidades de ganancia que surgen en el entorno y por aprovecharse de esas oportunidades de ganancia antes que los demás. O expresado de otra forma, vamos a ver. Una vez que yo, empresario, creo o descubro una oportunidad de ganancia y me aprovecho de ella y me llevo el beneficio, esa misma oportunidad de ganancia ya no puede ser descubierta y aprovechada por otro empresario. Esa misma oportunidad, con sus coordenadas concretas de tiempo y lugar, ya ha quedado eliminada porque se ha aprovechado de ella el primer empresario. Por tanto, los empresarios rivalizan para ser los primeros en descubrir las oportunidades y aprovecharse de ellas, porque el primero que lo haga elimina esa oportunidad concreta que deja de estar disponible para los demás. Y ese es el corazón del proceso de mercado impulsado por la empresarialidad. Lo van a entender enseguida. ¿Usted cómo se llama? Gallara. Nayara. Nayara es la chica más atractiva, la más guapa de la clase, vamos. Estamos todos locos por ella. Todos queremos ligarnos a Nayara. Y entonces cada uno empezamos a actuar. El primero que coja, se la liga y se case con ella, pues Nayara queda eliminada para todos los demás. Luego aquí hay un proceso de competencia o de rivalidad. Y Nayara encantada, como si fuera una reina, y todos sus pretendientes, yo te ofrezco esto, pues yo te ofrezco lo otro, pues venga, pues más, y ya, pues, sí, con displicencia. Una vez que la oportunidad de ganancia se ha descubierto y se ha aprovechado, queda eliminada para los demás, por eso el proceso es competitivo, es un proceso de rivalidad, y les he puesto este ejemplo porque ustedes están rivalizando unos con otros, en el mercado de las relaciones, en los chicos jóvenes, o no estamos rivalizando, muchas veces hay... Generalmente pasa que todos las que me gustan a mí yo no les gusto a ella, y viceversa, pero estamos todos ahí rivalizando a ver si, sí o no, Bueno, yo trato de ponerme al nivel de ustedes, y se sonríen, etcétera, no sé, a lo mejor dicen, este profesor está en la estratosfera, ya no se dice ningún tipo de rivalidad, ni nada, si hay cada uno, hoy en día eso de rivalizar, nada. Aquí no se hace nada, son las chicas las que llaman, invitan las chicas a los chicos, el mundo al revés, el profesor Huerta de Soto está totalmente obsoleto, y pone ejemplo de hace 150 años, ¿no? Usted dice que sí. Bueno, sí, que siga habiendo concurrencia. ¿Sí? Claro, que Nayara puede estar con uno o con varios. No hay ningún... Simultáneamente. O sea que no es incompatible, ¿no? Bueno, eso de que puede estar con varios, yo creo que hay un límite físico a eso, Vale. Como mucho con 2 o 3, oiga, tampoco vas a poner ahí 50, Nayara, luego nos lo explica, una broma pesada. Miren, el proceso... en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito académico, es siempre competitivo y siempre de rivalidad. Porque una vez que se detecta una oportunidad de ganancia y se aprovecha, se elimina para los otros empresarios, al nivel que sea. Luego es un proceso de rivalidad. Ahora yo les haría una pregunta. ¿Cabe considerar, claro, cuando se aprovecha la oportunidad de ganancia queda eliminada, ¿cabe considerar que llegara un momento en el que los empresarios, que somos todos nosotros, llegaran a detectar todas las oportunidades de ganancia, se aprovecharan de ellas y separaran el proceso social? Porque todos los desajustes se han descubierto y han sido descoordenados. ¿Cabe imaginar o concebir tal cosa? ¿Sí o no? No. Pues la respuesta correcta es que no. Pero ¿y por qué no? Es importante esto, porque mis colegas, los economistas matemáticos, centran su estudio de la economía en un hipotético estado final de reposo al que se llegaría cuando todas las oportunidades de ganancia o desajustes han sido descubiertos y coordinados. Y entonces el proceso social se para. Es un proceso, es un mundo congelado, un nirvana repetitivo en equilibrio, en el que ya no hay empresarios porque no hacen falta, porque todos los desajustes han sido descubiertos y coordinados. Pues bien, ellos utilizan ese modelo como objeto de investigación de la economía porque es el único que admite tratamiento matemático, es el modelo de equilibrio. Frente a este esquema, nosotros lo rechazamos y nos centramos en el proceso espontáneo de mercado protagonizado por los empresarios reales de carne y hueso, que jamás se detiene ni agota. ¿Por qué? Porque, de acuerdo, una vez que yo descubro una oportunidad de ganancia y me aprovecho de ella, la bloqueo y la elimino para los demás, por eso hay una rivalidad a ver quién la descubre antes.
Pero recuerden, ¿cuáles eran los efectos del acto empresarial? Coordinación y ajuste, transmisión, pero también creatividad. Y cuando yo actúo empresarialmente, creo nueva información que transmito en el mercado, que a su vez genera ulteriores desajustes que quedan latentes para ser descubiertos por los empresarios del día de mañana, que tienden a descubrirlos y a eliminarlos en un proceso de rivalidad, pero que a su vez generan el día de mañana nueva información que da lugar a más desajustes pasado mañana, y así sucesivamente en el Big Bang de expansión sin límite del conocimiento que jamás se detiene. De acuerdo, yo me caso con Nayara y bloqueo, ya Nayara no está disponible para todos los demás. ¿Quiere decir que todos los demás se pegan un tiro? Pues sí, hay alguno que estará muy a punto de suicidarse, el otro deprimido 2 meses, pero ¿qué es lo que se dice a los pobres que quedan todos deprimidos? Pues mira, Nayara no es la única mujer, de hecho hay 3.500 millones de mujeres en el mundo y muy guapas, muy atractivas, etcétera. Venga, hazte un viajito, que seguro que encuentras a una gangoso por ahí por Vigo, o lo que sea, ¿eh? Y entonces, al final, y además, si no es así, da lo mismo, porque continuamente están naciendo nuevas niñas. Y a lo mejor tengo que esperar a tener 35 años para que la mujer de mi vida tenga 17, porque están naciendo ahora, ¿eh? El proceso no se detiene nunca, surgen nuevas oportunidades continuamente. Luego, no es un mundo, queridos colegas de sexo, cuando nos den calabazas y quedemos hundidos, todavía hay muchas oportunidades latentes. De acuerdo que en el proceso de rivalidad de esa chica concreta hemos fracasado, pero hay otras muchas, y además no hay mal que por bien no venga. ¿De acuerdo? Que dijo el general Franco cuando le dijeron al general Franco, pues que han puesto una bomba y se han cepillado al presidente del gobierno, Carrero Blanco, pobrecillo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Y todo el mundo se quedó desconcertado por este tío que dice, ¿eh? Pues no da respuesta, ¿eh? Va a salir un ejemplo hoy de cuéntame. Vale. 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 Y esto ya nos lleva, sin solución de continuidad, a explicar el proceso maravilloso de división del conocimiento. Vamos a ver, los economistas expresan esta idea con el nombre tradicional de división del trabajo. Tiene su origen así, pues desde Adam Smith. Pero no es un término adecuado hablar de división del trabajo, más bien lo que hablamos es de división del conocimiento. Yo explico los principios esenciales de la división del conocimiento a partir de la página 80 del libro de socialismo que tienen ustedes. Vayan a la página 80 y vean los gráficos que estoy poniendo ahí. Miren, la capacidad de la mente del ser humano, la capacidad de absorción de información está limitada. Para empezar, nadie dudará de que es limitada nuestra capacidad mental. ¿Lo duda alguien? O dicho de otra forma, que no somos omniscientes. Disponemos de 150.000 millones de neuronas, que además perdemos 40.000 cada día a partir de los 21 años. Da lo mismo porque 150.000 millones, salvo que nos tengamos unas placas de Alzheimer, etcétera, y nos quedemos gagas, a partir de... podemos llegar a los 90 muy lúcidos. Los estudios, además, antropológicos demuestran que la capacidad de la mente del ser humano moderno y la del ser humano de hace 50.000 años, 100.000 años, 150.000, es igual. No ha crecido nada. Entonces, si la capacidad mental de lo que podemos asimilar está limitada, ¿cómo es posible que cada vez nos aprovechemos de un volumen creciente y en continua expansión del conocimiento? ¿Cómo es posible que yo me aproveche de todo el conocimiento que conlleva la fabricación de este reloj, la confección de este traje, la elaboración de estas lentillas que llevo puestas, los sistemas tecnológicos de transmisión y que tengo aquí encima, los micrófonos, etcétera, el zapato, lo que ustedes están escribiendo? No los conocemos, pero hay miles y miles de personas que han implicado su creatividad empresarial y la han puesto a nuestro servicio, y nosotros en este momento nos estamos aprovechando de toda esa experiencia y de ese conocimiento que no tenemos. Y además, conforme se desarrolla la civilización, cada vez nos aprovechamos de un volumen de conocimiento mayor. El conocimiento implicado por estos rudimentales bienes que yo llevo puestos hoy aquí es muy superior al que podía llevar, yo que sé, pues un centurión romano con su espada y sus sandalias.
Pues es muy sencillo. Si la capacidad mental del ser humano es la misma, ¿cómo es posible que cada vez se soporte un volumen más grande de conocimiento empresarial? Única y exclusivamente es posible si se produce un continuo crecimiento del número de cabezas, del número de seres humanos. Es decir, la condición necesaria para el desarrollo económico es un incremento continuado, creciente, si quieren ustedes, más que proporcionalmente creciente, exponencialmente creciente, de la población. Esto, por otro lado, es obvio, porque los seres humanos no son hormigas, no somos bacterias, no somos un recurso homogéneo, sino que como cada ser humano está dotado de una innata capacidad creativa, cuantos más seres humanos, mejor. Fíjense que la concepción creativa de la empresarialidad nos está llevando a unas conclusiones que son radicalmente opuestas a las que escuchamos y vemos que se manejan por ahí fuera y que tienen su origen en Malthus. La teoría malthusiana, Malthus fue un genio y encontró una ley absolutamente cierta. Lo que pasa es que no es aplicable a los seres humanos, es aplicable a las bacterias y a las ratas, es decir, a los animales o a los recursos homogéneos. Las bacterias y ratas, a pesar de que muchos crean lo contrario, no son seres humanos. No disponen de una innata capacidad creativa. Entonces resulta que las ratas se multiplican hasta el nivel de alimentos, y cuando llegan al total de alimentos, pues hay un límite a la población, y empiezan a morirse. Si fuéramos ratas o pingüinos, entonces son los recursos dados los que determinan el volumen de población, y hay recursos divididos entre población. Cuanto menos población, tocamos a más. La rata toca más queso. Cuanto más ratas, tocan a menos queso. Pues lo que es trágico es pensar que generaciones y generaciones de economistas hayan pensado que somos como ratas, que somos como bacterias y que somos como pingüinos, y siguen ahí dando clases y recibiendo a vez incluso algunos premios Nobel. Pero resulta que lamentablemente para sus modelos los seres humanos no son bacterias, no son ratas, sino que están dotados de una innata capacidad creativa. Y entonces la conclusión es justo la contraria. La ley de Malthus, que es aplicable al mundo de la biología y de la ciencia natural, no es aplicable al mundo de la acción humana. El ser humano dotado de una innata capacidad creativa de información, lo que exige el proceso de expansión sin límite de la civilización es un continuo crecimiento de la población. Y ese continuo crecimiento de la población se basa en una continua división horizontal y vertical del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues es lo que explico en el libro. Que la expansión se basa en que cada ser humano cada vez se especializa en un ámbito del conocimiento más restringido, con un volumen, con una profundidad del mismo más profunda. Y entonces lo que hace es intercambiar los resultados de su creatividad empresarial y su producción empresarial en ese ámbito con la producción de otros seres humanos. El proceso de expansión sin límite del conocimiento es un proceso de continua especialización en ámbitos más pequeños del conocimiento, donde adquirimos un nivel de profundidad del mismo cada vez mayor. Es lo que llamo yo la especialización horizontal en cuanto al número de ámbitos y vertical en cuanto a la profundidad del conocimiento. De hecho, en términos relativos, si algo caracteriza al avance de la civilización es que el ser humano cada vez, en términos relativos, sabe menos, no más. Qué curioso, o sea, que cada vez sabemos menos, sí. Cada una de estas hormiguitas sabe menos en términos relativos respecto del total. A ver, ustedes, los del cine, ¿quién vio una película que se titulaba La leyenda de Jeremías Johnson, protagonizada por el famoso rubito guaperas, ahora ya muy viejo, con restos de viruela en la... el famoso... ¿cómo se llama? Robert Redford. A ustedes lo de Robert Redford les parece una anticuaya, un vejete, etcétera. Pilar López y yo, como somos ya más anticuas y vejete, Robert Redford seguro que estaba enamorada, Pilar López, de Robert Redford, de pequeña, ¿no? Ah, le conocí y todo, bueno. Bueno, pues esta película, a ver, tomen nota todos, La leyenda de Jeremías Johnson, Robert Redford, métanse en internet, chúpansela y véanla, necesaria para entender el proceso este. ¿De acuerdo? A ver, sobre todo los de ciencias audiovisuales. ¿Quieren ustedes hacer algo en el cine o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, con energía.
Pues venga, a verse esta noche la leyenda de Jeremías Johnson de Robert Redford. La película se la resumo brevemente. A ver mi capacidad para el guión de la película. El protagonista, que es Robert Redford, asqueado por la guerra de... Señorita, no me distraiga. La guerra de secesión en Estados Unidos, ya saben, los azul marino frente a los grises del sur, pues abandona el frente, yo creo que poco menos que deserta, y se va a las llanuras del oeste inexploradas, donde solo viven los indios, y se va a las montañas a cazar. ¿No? Y entonces pues cuenta el comienzo de su nueva vida es todo de penalidades. Va con su rifle, tiene que cazar el bisonte, tiene que sacar la carne, tiene que salarla, tiene que arrancar la piel, tiene que coserse y curtir la piel, se hace unos muy rudimentarios abrigos, de mala manera con unas ramas se hace una especie de raquetas para poder ir por la nieve, durísimo todo, huyendo de los indios. Pero un día, y fíjense, él sabe mucho, porque su mente le obliga para sobrevivir, y tiene que saber cazar, curtir, cocinar, vestirse, malhacerse un cobertizo, todo una gran cantidad de conocimientos en el sentido horizontal. Un día está cazando, y cuando está apuntando a un bisonte, justo antes de apretar el gatillo, oye un tiro, ¡cha!, y mata el tiro que dispara, no se sabe quién, a ese mismo bisonte. Y resulta que en esos centenares de kilómetros cuadrados, miles de kilómetros cuadrados, había otro cazador como él. Entonces se aproxima, los dos se sorprenden, los dos como unas parecen Robinson Crusoe, grandes barbas, un desastre, ¿no? Y resulta que se les enciende la bombilla empresarial y se hacen amigos porque, oye, ¿tú cuándo has llegado? Pues yo también, nosotros somos del este, sí, los dos venimos huyendo de la guerra y tal. Y el otro ve que tiene una enorme capacidad su nuevo amigo y que en un pispás destripa al bisonte, saca la piel, entonces se le enciende y dice, oye, que yo tengo buena puntería. ¿No estaría bien que, mira, si te parece bien, que yo me dedico a cazar y tú al bisonte, a luego despedazarlo, etcétera? Entonces, fíjense, viene ya lo que se llama la división del conocimiento. Uno tiene ventaja comparativa en una labor y se restringe la parcela nada más a tirar, y el otro restringe la parcela nada más a curtir la piel, y cada uno intercambia, oye, esto lo hago a cambio de que la parte de las pieles me las des a mí, y yo hago lo de las pieles, pero tú cuando caces bisonte también cazas para mí. Y luego intercambian los productos. Se ha producido una división del conocimiento. Cada uno se especializa en aquello en lo que tiene ventaja comparativa respecto del otro. Intercambian los productos y salen ganando. Oiga, y así surge la humanidad también, ¿eh? Porque salen los hombres a cazar y las mujeres quedan cuidando de la prole y preparando la caza. Pero luego además, como están en una base, mientras los otros están en plan nómada y vienen muy de vez en cuando, se dan cuenta de que, joder, aquí hay una semilla que cae y ha salido trigo que se puede comer. ¿Y esto? Y al segundo año lo mismo, ¿y esto qué es? Oye, pues se me ocurre la idea, ¿por qué no lo cojo yo y lo planto? Y empieza a surgir la agricultura sedentaria, división del conocimiento entre uno y otro. Y este proceso, lo explico gráficamente, es un proceso en el que cada vez nos especializamos en aquello en lo que tenemos ventaja comparativa e intercambiamos con los demás. ¿Qué pasa si alguien tiene ventaja comparativa en todas las líneas de producción, en todos los ámbitos respecto a otra persona? ¿Interesa intercambiar o no interesa intercambiar? Usted dice que no, no. O sea, yo soy mejor que usted en cazar, curtir, en todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, que te den... Tú sigues solo y yo, como lo hago todo mejor que tú, sigo solo. ¿Hago bien en seguir cada uno solo por su lado o aún así nos interesa intercambiar? Pues nos interesa intercambiar también. Es lo que se llama la ley de asociación de Ricardo. Tiene su origen en que Ricardo, que fue un economista, la descubrió sin caer en cuenta con motivo del comercio internacional, a desarrollar la ley de la ventaja comparativa en el comercio internacional, ya lo veremos. Miren, para que lo entiendan, es como el cirujano que es magnífico en abrir cabezas, en operar, y también es muy buen anestesista, y también es bastante bueno, pero mejor que nadie como enfermero. Si él quiere hacer todo,
resulta que es a costa de operar, que es donde tiene ventaja comparativa relativa mayor. Entonces, aunque no sea tan buena la enfermera, le puede compensar decir, mira, tú como enfermera eres enfermera de 6, no eres de 9 como yo, pero me interesa que tú, aunque seas un poco más torpe, te ocupes de la cuestión de enfermería y tú de anestesista y yo totalmente a operar. Porque aunque yo fuera capaz, sin duda alguna, de ser mejor anestesista que usted y mejor enfermera que usted, sin embargo, eso sería un coste de hacer aquello lo que tengo en términos relativos todavía más ventaja. Por eso, la cooperación entre los más dotados en todo y los menos dotados sigue interesando a todos, siempre y cuando cada uno se especialice en lo que tiene ventaja comparativa, ojo, relativa, en términos relativos, mayor. Vamos a ver, ¿quién ha visto la película de Mad Max? ¿Sabe quién era Mad Max? ¿Nadie? Esto es una clase que es una mariconada de clase. Perdón por los maricones de clase. Pero hombre, no estamos en ciencias audiovisuales. ¿Nadie ha visto la serie de Mad Max? A ver, cuéntala usted. A ver, el protagonista Mel Gibson suele ser, ¿no? Si han salido 10 o 12. Apunten todos, comprarse toda la serie de Mad Max y verla. Dice Hayek, ¿por qué viene esto? Dice Hayek que podemos ser o muchos, las alternativas son o muchos y ricos o pocos y pobres. A ver, ilustración, la bomba atómica de neutrones y Mad Max. La bomba atómica de neutrones es una bomba atómica curiosa, que cuando explota deja intacto todos los activos materiales, solo mata lo orgánico. Imagínense que caen unas bombas de neutrones y desaparecen de los 6.000 millones de la faz de la Tierra, solo quedamos 6. Pero quedan intactos todos los edificios, inmuebles, bienes de capital, bibliotecas y libros, recetas, fórmulas, programas de ordenador. Yo les pregunto a ustedes, ¿esos 6 millones que quedan, vivirían muy ricos? Filosofía de Malthus, una enorme riqueza, pero como solo hay 6 millones, tocan aún, vamos, estarían todos con gigantescos yates, etcétera. ¿O serían muy pobres? ¿Qué piensan ustedes? Pobrísimos, porque con una milésima parte de la población no se puede sostener el inmenso volumen de conocimiento práctico que la hace posible. Una mujer que fuera a parir estaría en una situación que una india hace 5.000 años, tendría que irse sola a parir ella sola debajo de un árbol. Efectivamente, sabría por lo menos parir a la naturaleza y cortarse el cordón umbilical y tomarse una hierba para evitar la infección, etcétera. Pero es una situación penosa. Y hoy en día a las mujeres les da lo mismo parir, le ponen una epidural, todo perfectamente monitorizado, un ejército de empresarios creativos detrás de eso. Si no hay seres humanos para sustentar el inmenso volumen de información que hace posible la civilización, el mundo se retrae, volveríamos a la época de las cavernas, que es precisamente lo que se describe en Mad Max. En Mad Max hay una especie de cataclismo y el recurso más escaso es la energía, la gasolina, y todos están luchando con unos coches poniendo en desierto, matándose unos a otros por un bidón de gasolina, unos vehículos más o menos sui generis, y hay unos buenos y unos malos, Mel Gibson es los buenos, y aunque hay un volumen inmenso de capital, son pobrísimos, porque lo que hay son pequeñísimas tribus disputándose lo poco de recursos que les puede llegar como consecuencia de que toda la cadena de interacciones humanas ha desaparecido porque la población se ha hundido. Por eso, o muchos y ricos o pocos y pobres. La condición necesaria y que hace posible el desarrollo de la humanidad y el aumento de la riqueza es el incremento de la población. Yo explicaba el otro día en Salamanca que es lo que permite la eficiencia dinámica, pero sobre esto hablaremos más adelante. Por eso todas las instituciones que favorecen el crecimiento de la población impulsan el desarrollo de la civilización. Pero además, si lo que estoy explicando es algo obvio, vamos a ver. ¿Cuál es la historia de la humanidad en cuanto a desarrollo económico? ¿Qué es lo que permitió la revolución industrial? Aumentar la población. ¿Por qué ahora somos 7.000 millones y antes de la revolución industrial éramos una centésima parte? Si el crecimiento de la población fuera en detrimento del desarrollo económico, veríamos ahora que éramos mucho menos y somos muchísimos más. ¿O cuál es el proceso de emigración hacia las ciudades? Cada vez las ciudades atraen como un imán a más inmigrantes, cada vez las ciudades tienen
Más gente y son más ricas, más gente y son más ricas, más gente y son más ricas. Es que es obvio, porque aumenta exponencialmente la capacidad de división horizontal y vertical del conocimiento. Y cada vez con el desarrollo somos más ignorantes, en términos relativos sabemos menos del total, respecto del total de la información de la que nos aprovechamos. Yo me estoy aprovechando de un volumen inmenso de información y no sé nada, yo solo sé 4 cosas de economía y poco más, en comparación con lo que sabría si estuviera en la selva. A ver, otra película, Cocodrilo Dandy, o también dirán ustedes. ¿Quién ha visto Cocodrilo Dandy? Venga, a ver, ¿alguno más? Bueno, ya no. Oiga, esa sección, están ahí los audiovisuales de la Esquina de Santor. ¿Pero ustedes qué películas ven? ¿Qué películas ven, hijos de Dios? Apunten, Cocodrilo Dandy. ¿Qué le pasa a Cocodrilo Dandy que le sacan de la selva de Australia cuando lo meten en mitad de Manhattan? De eso va la película, ¿eh? Pues que está el tío alucinando, él sabe cómo cazar una pitón, abrir la pitón, comerse la pitón, se asa la pitón en medio de la Quinta Avenida y todo el mundo, este tío está loco, etcétera, va con ahí, bien. Y viceversa, ¿qué pasa si cogen a un neoyorquino de Wall Street y lo meten en la selva, en Australia? Dura una centésima de segundo, le pica la serpiente venenosa, se bebe el agua envenenada, ¿se dan ustedes cuenta? División, proceso de división. He cogido, digamos, a velocidad de la luz, la máquina del tiempo, con la ilustración de una película que trata precisamente sobre eso. Eso es lo que le da gracia al guión de la película. Muy bien. Y terminamos hoy la clase en 5 minutos explicando el concepto de sociedad. Con eso termino el tema porque esto es una maravilla. El enfoque del curso es... Vamos a terminar 5 minutos más tarde. No se preocupen ustedes, vamos a terminar enseguida. Se basa, por tanto, en la creatividad empresarial y en el epígrafe anterior critico toda la modelización matemática de aquellos que piensan que los recursos están dados y lo único que hay que hacer es maximizar la distribución de ellos entre el número dado de seres humanos, evitando su despilfarro. Esto no tiene ningún sentido, porque los recursos no están dados, continuamente se están creando, y lo que hace falta cada vez es más seres humanos. Es lo que he explicado hoy. Con todo lo que hemos visto juntos, ya estamos en este momento en situación de entender qué es la sociedad. Vamos a verlo juntos, es el último epígrafe, vamos a ver la recapitulación de todo este tema. Miren, la sociedad es un proceso, está en la página 84. Vayan subrayando, la sociedad es un proceso. Proceso se refiere, conlleva la idea de dinamicidad, una estructura dinámica. ¿Saben ustedes lo que es un mecano? ¿De pequeños quién ha utilizado un mecano? Pues unos elementos conectados entre sí. Eso sería una estructura, la estructura de un edificio. Pues bien, el proceso ya es un concepto más abstracto que nos cuesta visualizar, porque es como un mecano, pero moviéndose. Y eso no hay quien se lo imagine, pues eso es el proceso. Una estructura dinámica. De tipo espontáneo, es decir, no diseñado conscientemente por nadie. Esa es la explicación que llevamos haciendo en varias clases. Nadie ha creado ni puede crear el proceso, surge solo. Es un proceso muy complejo, es muy complejo, ese mecano es complejísimo, dice Hayek que es el orden más complejo que cabe concebir en el universo, fíjense, ¿eh? Porque está constituido por miles de millones de seres humanos, cada uno de los nódulos del mecano son una cabeza de un ser humano, y hay miles de millones. Pero además es que esa cabeza está continuamente creando cosas, descubriendo nuevos fines, medios, cada uno de nosotros dotado de sus particulares objetivos, gustos, valoraciones, conocimientos prácticos, y además creándolos ex novo a cada momento. Luego, toda la sociedad, repito, es un proceso espontáneo muy complejo. ¿Pero de qué? De interacciones humanas. El nódulo que es cada cabeza está conectado con todas las otras cabezas a través de una acción humana, una interacción humana. ¿Y en qué consiste esa interacción? Básicamente son relaciones de intercambio. Recuerden el ejemplo de los fenicios. Do des, yo te doy, de que tú me des a mí. Eso es lo que conecta cada uno de los elementos base de esa estructura dinámica que es ese proceso tan complejo. Y esas relaciones de intercambio, en muchos casos, se plasman en precios monetarios. Ya veremos cómo esto hace posible el cálculo económico. Y además esas relaciones de intercambio se efectúan según unas normas, hábitos o pautas de conducta.
ya damos entrada a las instituciones, que son consustanciales a la sociedad. ¿Y qué mueve, qué impulsa, cuál es la energía que moviliza todo este proceso complejísimo de interacciones humanas espontáneo? La fuerza de la función empresarial. Es el protagonista de la economía, la que venimos explicando desde el comienzo del curso. Que constantemente, ¿qué hace la función empresarial? Crea, descubre y transmite información o conocimiento, comunicación audiovisual. Luego, la gasolina que mueve el proceso espontáneo es la empresarialidad, que crea, descubre información, y que además produce el efecto de coordinación o ajuste, es decir, ajustando y coordinando. ¿De qué manera? De forma competitiva, lo acabamos de ver hoy. Los planes contradictorios de los seres humanos. Cualquier plan contradictorio se descubre, se ajusta, se coordina y se hace ya compatible, pero de forma competitiva. El primero que lo descubre se aprovecha de ello. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo este follón que no lo ha creado nadie, es espontáneo, para qué? Pero si surge solo, no lo ha creado nadie, ser humano, no tiene capacidad. ¿Todo esto para qué? Pues como científicos nos quedamos nota, ¡qué maravilla! Pues no sabemos para qué. Vamos a observar qué efecto tiene. El para qué puede ser el efecto que tiene, y analizando el efecto nos damos cuenta que solo tiene un efecto. Este proceso lo que hace es multiplicar sin límite la vida. La vida, en el sentido de soportar cada vez un número mayor de seres humanos, más vidas humanas, que se desarrollan además con una riqueza cuantitativa cada vez mayor. Lo único que como científicos podemos concluir de esta maravilla, de este proceso espontáneo, es que expande, multiplica, impulsa la vida. En términos cuantitativos, de número, y cualitativos de calidad. Eso, y no otra cosa, es la sociedad, y con esta reflexión nos despedimos y quedamos emplazados para el próximo martes. Muchas gracias a todos.